Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradables. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Muy buenas noches, amados hermanos de nuestra iglesia, de otras iglesias que tienen la fineza también de conectarse para poder participar de alguna manera de este programa, y también de amigos que nos sintonizan, se conectan para edificar también su alma. En esta noche sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado para el servicio de hoy jueves. Vamos a iniciar, lógicamente, pidiendo la bendición de nuestro Dios, porque es lo más importante. Oremos, amados hermanos, inclinen su rostro, ustedes si nos hace el gran favor allá en casita, y vamos a orar. Soberano Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, porque una vez más nos permites que a través de esta plataforma, a través de la tecnología, podamos tener comunión con nuestros hermanos y demás personas que ven este programa. Gracias, Señor, porque también podemos tener comunión contigo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por toda tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque solamente por ello es que tenemos la vida y podemos estar acá presentes. Te damos muchas gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos has librado, Padre Celestial.
En esta oportunidad vamos a escuchar tu palabra, vamos a leerla y vamos a entonar alabanzas a tu nombre. Recíbela, Señor, lo hacemos con un corazón humilde, sencillo y lleno de gratitud. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendice el programa desde el principio hasta el final. Bendice a cada una de las personas también que está participando y que va a participar. Te lo suplicamos, te lo agradecemos todo con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Creo que además de aprender de la santa palabra del Señor en esta noche, vamos también a alabar su nombre. Y para ello vamos a cantar unas alabanzas y esperamos que también ustedes en casa puedan cantar junto con nosotros. Para iniciar vamos a cantar el himno número 565, Bellas Mansiones. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Quizá usted cuando escuchó este himno y el siguiente que vamos a cantar, quizás se pregunte por qué están cantando si no estamos en un velorio. Lo que pasa es que estos himnos nos hemos acostumbrado porque realmente es más costumbre en cantarlos en actos fúnebres. Pero son himnos preciosos que nos hablan de nuestra patria celestial. Recordemos que el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso dice, ¿verdad? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a continuar y vamos a cantar el himno, hermanos. Usted allá en su casa también cantando el himno 564, que tiene por nombre Más allá del sol, ¿verdad? Un himno también precioso que nos habla dónde vamos a estar. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que
ante las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de prueba rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos de linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor y ahora vamos a cantar un himno que aparece en nuestro himnario también. Es el himno número 143, Jesús el buen pastor. Con todo nuestro corazón vamos a cantar este himno para nuestro Señor. Es el buen pastor, mostrando su tierno amor, de mí la mismo me sacó, su mano me extendió, del lodo me levantó, mis pasos él enderezó. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor, arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Dando con Jesús por sendas de gozo y luz, el mundo pierde su atracción. Ya pertenezco a Él y anhelo servirle fiel. El mundo es vana ilusión. Querido
Dios Salvador, canto hoy desde mi inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Con Cristo moraré y siempre le cantaré por toda la eternidad. De reyes es el rey, tributo le brindaré, pues tiene toda potestad. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud. Solo no puedo andar, a tu lado yo quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Amén. Que para nuestro Señor haya sido la alabanza y la gloria en esta noche. Vamos a tener una lectura bíblica y les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer en San Juan, capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 7 al 18. San Juan 10, versículos del 7 al 18. La palabra del Señor dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ya delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a continuación a escuchar la palabra de nuestro Dios y vamos a pedirle a Él su bendición para el hermano pastor Uri Barrios, quien tiene a su cargo el mensaje de la misma. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre, en esta oportunidad estamos nuevamente delante de tu presencia con el propósito de darte muchas gracias
porque nos has dejado tu palabra. Y gracias porque, como dice la lectura de la misma, tú eres nuestro buen pastor. Gracias te damos porque vamos a escuchar tu santa palabra. Te suplicamos que tú bendigas a hermano Uri, que lo uses para edificación nuestra. Que seas tú el que hable a través de él y que tú, Padre Celestial, seas glorificado. Gracias te damos con todo nuestro corazón, porque tu palabra siempre trae fortaleza, siempre trae consuelo. En medio de cualquier situación, tu santa palabra nos anima a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre bendito y adorado. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Con ustedes entonces el hermano Uri con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, apreciables hermanos y hermanas de nuestra amada iglesia Luz y Verdad de la zona 5. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta noche de jueves. Es una bendición el que podamos estar reunidos a través de estos recursos para seguir edificándonos espiritualmente. Queremos también de manera especial darle la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que son miembros de otras iglesias, pero que se toman el tiempo para seguir las transmisiones de Iglesia Luz y Verdad y así también edificar sus vidas a través de nuestro culto. Así que de esta manera, hermanos, les damos a ustedes la más cordial bienvenida, esperando que este tiempo sea de bendición. Amados hermanos, como ustedes recordarán, en nuestro estudio del día jueves, hemos estado aprendiendo sobre varias cosas relacionadas a la serie que hemos titulado Un país llamado el cielo. La palabra del Señor nos habla de que todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, hemos recibido la vida eterna y que el futuro que a nosotros nos espera es el cielo, es el lugar maravilloso. Y hemos estado aprendiendo varias cosas sobre este tema. Y amados hermanos, pues en esta noche entramos al estudio de nuestra lección 10. Y la lección 10 va a tratar de 4 cosas que Dios quiere que usted como creyente sepa, que usted tenga el conocimiento de estas 4 verdades. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y su verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eso quiere decir, amados hermanos, que como ciudadanos del cielo, nosotros también tenemos que estar al tanto de las verdades de la palabra de Dios para que nosotros podamos vivir con gozo, con alegría, con convicción esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. Sí, así lo enseña la palabra del Señor, que todos nuestros pecados fueron perdonados. Esto quiere decir que cada pecado que usted ha cometido fue pagado por la muerte de Cristo en la cruz. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Allá en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2 y su versículo 12, encontramos esta verdad. Y dice ahí el apóstol Juan,
En el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y amados hermanos, qué maravillosa verdad el saber que todos sus pecados han sido perdonados. Claro, eso no significa que es una licencia para que nosotros sigamos pecando. No, todo lo contrario. Ahora tenemos una nueva vida y tenemos que procurar de tal manera que nosotros no ofendamos al Señor con nuestros pecados. En otras palabras, debemos de esforzarnos para no pecar, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Por eso decía, esta verdad es maravillosa. Saber que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Pero por el otro lado, hermanos, es importante también que usted y yo recordemos que tenemos un enemigo terrible. Ese enemigo es Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque el paso que usted ha tomado, el paso que nosotros dimos de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal, lo que hizo esa decisión suya, esa decisión mía, fue enojar a Satanás. Sí, entonces, Él no está contento con la decisión que usted ha tomado, que usted tomó hace muchos años atrás de reconocer a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué? Porque en la decisión que usted y yo tomamos de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros lo dejamos a Él, dejamos a Satanás para unirnos a los que le pertenecen al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cualquier creyente, cualquier persona que intenta vivir para Cristo, pronto será atacado por Satanás. Cuando usted trata de vivir para Cristo, siempre va a ser atacado por Satanás. Pero hay otro asunto bien interesante. El pastor Adrian Rogers dijo: si usted no se ha cruzado con el diablo, es porque va en la misma dirección con él. Y eso es interesante. Y es que, amados hermanos, se espera que usted, que ha reconocido a Cristo como Salvador personal, usted que ha tomado esa decisión importante, que esté viviendo para el Señor. Que yo esté viviendo para el Señor. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, cuando estamos realmente viviendo para el Señor, vamos a ser atacados por Satanás. Otra de las verdades maravillosas también que es importante mencionar, hermanos, es que Satanás no puede sacarlo a usted de la familia de Dios. Él no puede sacarnos de la familia de Dios, pero lo que sí hará posible es desanimarlo. Lo que sí tratará de hacer es desanimarnos. También Él intentará hacer que usted dude de su salvación. Satanás va a hacer ese trabajo. No solo tratará de desanimarlo, sino que también tratará de hacerlo dudar de su salvación. La pregunta es, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos desanimado en la vida cristiana? ¿Cuántas veces usted ha dudado de su salvación? Pero además de eso, también Satanás le dirá a usted que nunca podrá vencer las tentaciones. Pero además de ello, Satanás también intentará hacerle dudar del amor de Dios. Pero hermanos, la Biblia dice que Dios ha iniciado una buena obra en usted, y usted y yo podemos estar seguros que Él continuará perfeccionando esa obra. Es lo que nos dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 6.
Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y su versículo 6. Filipenses 1:6. Y dice la palabra del Señor ahí en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Es lo que dice la última parte. Pero al principio el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por esa razón, hermanos, en la lección de esta noche del estudio de la palabra del Señor, la palabra del Señor nos va a decir 4 cosas que Dios quiere que usted sepa, que usted tenga el conocimiento de estas 4 verdades. Y veremos, hermanos, versículos de la palabra del Señor para cada una de esas verdades que la palabra del Señor nos enseña. Nosotros queremos mostrarle o vamos a mostrarle a través de la palabra del Señor que usted puede utilizar estos versículos para vencer las tentaciones que Satanás pone en su vida. Y por eso, hermanos, una de las verdades que yo he enseñado en muchas ocasiones es la importancia de que usted y yo memoricemos los versículos. Y la razón de memorizar esos versículos es porque cuando usted sea atacado por Satanás, usted puede recordar esas verdades de la palabra del Señor y esas verdades le ayudarán a usted a vencer al enemigo. Como dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y una de las maneras en que nosotros resistimos al diablo es cuando conocemos las verdades de la palabra de Dios, amados hermanos. El ejemplo que tenemos supremo de esta verdad es el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que cuando Él fue tentado, Él respondió con las Escrituras. Por eso Él dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Por eso, hermanos, la importancia de memorizar las Escrituras. Porque usted no sabe en qué momento Satanás le tentará, pero usted tiene la palabra del Señor en su mente y eso le ayudará a usted a resistir la tentación. Bueno, ¿cuáles son entonces esas 4 verdades que Dios quiere que usted sepa? Muy bien, veamos en detalle cuáles son esas 4 verdades. Verdad número 1. La primera verdad, hermanos, que el Señor, que nuestro Dios quiere que usted sepa es que es salvo. Esa es la primera verdad que Dios quiere que usted y yo sepamos, que somos salvos. Vean lo que dice Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan en su capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor ahí, hermanos. Amados, si Dios nos ha amado así, perdón, es 5, estoy leyendo el 4. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor ahí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí está, hermanos, esta verdad plasmada en la palabra del Señor. Que una de las primeras cosas que Satanás hará después de que usted reciba a Jesús en su corazón es que él intentará hacerlo dudar de su salvación.
Quizás él pondrá dudas en su mente como esta. ¿En verdad crees que eres salvo solo porque recibiste a Jesús? Eso es demasiado fácil. Y esta es una mentira, hermanos, que ha estado en la mente de mucha gente. Pero Satanás también puede decir, además, sigue siendo la misma persona de siempre. Y esta es una mentira de Satanás. También, hermanos, él puede atacar nuestra mente haciendo esta otra pregunta. Nadie puede saber con seguridad que es salvo. ¿Cómo puedes estar seguro tú? Y hermanos, Satanás siempre va a usar estrategias para tratar, hermanos, de afectarnos en este aspecto. Por eso, hermanos, es importante que usted esté convencido de que es salvo. Cuando Satanás ponga esos pensamientos en su mente, la pregunta es, ¿cómo debemos de responder? Usted no puede decirle, sé que soy salvo porque me siento bien y eso me da seguridad. Eso sería un error, porque recordemos, hermanos, que los sentimientos cambian. Quizás al otro día usted no se sienta bien. Porque la manera en que sabemos que somos salvos es por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que yo siento, no por nuestros sentimientos, hermanos. Nuestros sentimientos cambian todos los días, pero la palabra de Dios siempre es igual. Siempre es igual. Por eso es triste ver cristianos que buscan a Dios basados en sus emociones. Es un error grave. Entonces, hermanos, ¿qué dice Dios en su palabra? Pues Él dice en su palabra que si usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, dice, tenemos vida eterna. Es lo que dice Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en donde, dice, hermanos, en su Hijo. Por eso el verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso en una de las lecciones anteriores dijimos, si usted, aunque usted venga a la iglesia todos los días, pero si no tiene al Hijo, usted no tiene vida eterna. Si usted no ha creído en Cristo como Salvador, aunque sirva en la iglesia, aunque asista a la iglesia, aunque ofrende a la iglesia, aunque haga esta obra que a otra obra, usted no es salvo, porque la salvación está en Cristo Jesús, no en una religión, no en una denominación. Por eso, hermanos, usted lo que debe de decir cuando Satanás ataque su mente es decirle que usted sabe que es salvo, porque lo dice la palabra de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. El Señor Jesús no solo nos salva, sino que también nos guarda, nos llama sus ovejas y dice que nunca pereceremos. Vea lo que dice San Juan 10:27. San Juan capítulo 10 y sus versos 27 y 28. Evangelio de San Juan 10, 27 y 28. Y dice la palabra del Señor ahí en San Juan 10, 27 y 28 lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está, hermanos. Ahí está la seguridad, porque ahí aparece una palabra, hermanos, en el versículo 28. Y en el versículo 28 dice, y no perecerán. Dice el verso 28, y no perecerán.
la palabra perecerán significa estar perdidos. Es decir, que aquel que ha recibido a Cristo como Salvador nunca estará perdido. Jesús dice que nunca estaremos perdidos. Es decir, nada nos puede sacar de las manos de Dios. Nada nos puede sacar de las manos de Dios. Jesús dice que estamos en las manos de su Padre y nadie nos puede sacar de las poderosas manos de Dios. Vean lo que dice el verso 29 ahí del capítulo 10. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí está, hermanos. Nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Entonces, hermanos, la primera verdad que Dios quiere que usted sepa es que usted es salvo. Que usted esté seguro de que es salvo. Trate la manera de no dejarse engañar por Satanás, que no le haga dudar de su salvación, siempre y cuando usted también esté viviendo para el Señor. Porque todo aquel que ha creído en Cristo como Salvador, como dice Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y yo estoy reflejando que tengo una nueva vida. Entonces, la primera verdad es que usted sepa que es salvo. Segunda verdad, hermanos, que Dios quiere que sepamos. La segunda verdad que Dios quiere que sepamos es que usted puede vencer la tentación. Usted puede vencer la tentación. Así nos dice la palabra del Señor, que usted puede vencer la tentación. Veamos lo que dice Primera de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 y su versículo 13. Dice Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Este, hermanos, es un texto grande, es un texto largo, pero es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Dice ahí la palabra del Señor: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está, hermanos. Entonces, la otra verdad que Dios quiere que sepa, que usted sepa y que yo sepa, es que podemos vencer la tentación. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, que podemos vencer la tentación. Y hermanos, aquí hay otra manera en que el diablo puede atacarlo a usted. En la primera, hermanos, él nos hace dudar de nuestra salvación. Pero en esta segunda, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que habrán tentaciones y que es una manera en que el diablo nos ataca, que lo ataca a usted y me ataca a mí. Él puede poner pensamientos en nuestra mente como estos. Está bien, tú eres un hijo de Dios, pero eres un cristiano derrotado y siempre serás así. Son cosas que Satanás va a poner en nuestra mente. Tú tienes ciertos pecados con tu vida que nunca podrás vencer. Tú tienes pecados en tu vida que nunca podrás vencer. O Satanás le va a decir a usted: has fallado en el pasado y seguirás fallando siempre. Y son maneras, hermanos, en que Satanás siempre tratará la manera de atacarle a usted y de atacarme a mí. De nuevo, hermanos, nuestra arma para vencer a Satanás es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es
que ustedes y yo tomemos con seriedad el estudio de la palabra del Señor. Porque hermanos, si ustedes y yo no tomamos en serio el estudio de la palabra del Señor, Satanás siempre nos va a derrotar. ¿Y de qué manera nos va a derrotar? A través de esos pensamientos que Él estará poniendo en nuestra mente. Nos hará dudar de nuestra salvación, pero también nos va a atacar por medio de la tentación. Así que hermanos, veamos nuestro versículo. Veamos el versículo de 1 Corintios 10:13. Veamos lo que dice. Como decía, es un versículo largo, así que vamos a considerarlo en 4 partes. La primera parte es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así dice Pablo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa esto? Que todos los creyentes somos tentados de la misma manera que usted. ¿A qué me refiero con eso? Es de que en el aspecto general, todos los creyentes somos tentados. Lógico, nuestras tentaciones van dirigidas a esas debilidades que hay en nuestra vida. Pero hermanos, todos seremos tentados. 2, dice el texto, pero fiel es Dios. Y esto significa que Dios siempre hace lo que dice que hará. Entonces usted puede estar seguro de que Dios es fiel y manifestará su fidelidad cuando usted se enfrente a la tentación. Número 3 dice que su fidelidad se manifiesta en que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y esto, hermanos, significa que Dios ha prometido que no lo dejará ser tentado más allá de lo que usted pueda soportar. Y hermanos, esto es importante mencionarlo. Porque, hermanos, muchos creyentes en algún momento que hemos fracasado en una tentación, hemos dicho, es que no la pude soportar. Es que era demasiado. No es cierto, hermanos. Cuando nosotros cedemos a una tentación, es porque así lo quisimos. Es porque así lo quisimos. Por eso el texto dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y número 4 dice el texto, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, dice, soportar. Y hermanos, esto significa que Dios siempre proveerá una manera para que usted pueda escapar de la tentación, de tal manera que usted nunca tenga por qué pecar. Hermanos, tenemos un ejemplo en las Escrituras para mencionar. Tenemos el ejemplo de José. Ustedes saben, hermanos, por la historia bíblica, el relato bíblico, que José fue un joven tentado en el área sexual. La Biblia dice que la esposa del general del faraón de Egipto, Potifar, se sentía atraída por José. Y muchas veces trató de seducirlo, trató de cometer pecado con él. Y la Biblia dice que José huyó de esa tentación. Y entonces, hermanos, la palabra del Señor le dice Pablo a Timoteo en la misma, huye de las pasiones juveniles. Y entonces, hermanos, cuando nosotros enfrentamos las tentaciones, dice que debemos de huir. Cuando nosotros fracasamos y caemos en la tentación, es porque así nosotros lo quisimos, hermanos. Por eso es importante que memoricemos este versículo. Aunque es un versículo muy largo y quizá nos tome tiempo para memorizarlo perfectamente, es importante que nos esforcemos hasta que usted lo tenga en su mente.
para que cuando enfrente una tentación, usted pueda hacer uso de este texto. Hermanos, algunas veces Satanás intentará hacernos pensar que hemos pecado solo porque hemos sido tentados a hacer algo terrible. Pero también no se deje engañar, porque la tentación no es pecado. O sea, el mismo acto de la tentación no es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando nosotros cedemos a la tentación. Ahí ya es pecado, cuando nosotros cedemos a la tentación. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue tentado muchas veces, pero nunca pecó. Él no solo fue tentado 3 veces, como se registra en Mateo. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, es decir, que Él enfrentó tentaciones, bastantes o muchas tentaciones. Pero hermanos, Él siempre estuvo en la disposición de no ceder a la tentación. Por eso, hermanos, mientras usted esté en este mundo, mientras estemos en este mundo, siempre seremos tentados. Siempre vamos a ser tentados, amados hermanos. Eso no lo podemos evitar, pero la clave está en no ceder a esas tentaciones. Hermanos, en nuestro diario vivir hay muchas tentaciones. Cuando uno ve, por ejemplo, las obras de la carne, uno sabe que las obras de la carne son la manera de describir la naturaleza pecaminosa que nosotros poseemos. Y ahí se da una gran lista de pecados a los que podremos ser llevados por medio de la tentación. Entonces puede que usted sea tentado, amado hermano y hermana, a cometer adulterio. Puede ser que usted sea tentado a cometer pecado, el pecado de fornicación. Puede ser que usted sea tentado a cometer el pecado de inmundicia, de lascivia. Puede ser que usted sea tentado a pecar de idolatría, a pecar en hechicería. Puede ser que usted sea tentado a pecar en el tema de las enemistades. Puede ser que usted sea tentado en el área de pleitos. Puede ser que usted sea tentado en el área de celos. Puede ser que usted sea tentado en el aspecto de la envidia, de la borrachera, de la orgía, etcétera, etcétera. Y es que, hermanos, en otras ocasiones lo he dicho, Satanás conoce, hermanos, nuestras debilidades. Como decimos vulgarmente, él sabe de qué pata nosotros cojeamos, dice el dicho. Y hermanos, Satanás sabe en qué aspecto usted es débil. Y en ese aspecto en el que usted es débil, ahí Satanás va a dirigir sus dardos, ahí Satanás va a dirigir sus acechanzas. Puede ser que usted tenga la debilidad de ser atraído por el sexo opuesto. Puede ser que usted tenga la debilidad de ser atraído por las bebidas alcohólicas. Puede ser que usted sea atraído en la debilidad de los celos y podemos seguir mencionando. Por eso usted es consciente, tanto como yo, en qué área nosotros somos débiles. Y esas son las áreas que tenemos que trabajar a través de un estudio serio de la palabra del Señor y de fortalecer nuestra relación con el Señor. ¿Por qué es que se dan tantos pecados, hermanos, dentro del contexto del cristianismo? Porque sencillamente le hemos dado lugar al diablo. Y Efesios capítulo 4, verso 27 claramente dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, hermanos, en nuestras manos está qué vamos a hacer con la tentación. O huimos de ella o cedemos ante ella. Hermanos, necesitamos mucho la ayuda de Dios para vencer la tentación. Dios no quiere que usted tenga miedo de Satanás y de sus tentaciones. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7.
Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en esta segunda carta? Y ahí en el versículo 7 del capítulo 1 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Señor. Nos ha dado el poder para vencer la tentación, para que usted no tenga que pecar. Pero hermanos, los fracasos en nuestro diario vivir se deben a la razón de que no estamos en una relación estrecha con el Señor. Nosotros no podremos vencer la tentación, no podremos vencer a Satanás si no estamos en esa estrecha relación con el Señor, amados hermanos. Como dice el Señor mismo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer, hermanos. Entonces, la segunda verdad que el Señor quiere que sepamos es que podemos vencer la tentación. Número 3, la tercera verdad que el Señor desea que nosotros sepamos es que Él nos perdonará cuando nosotros pequemos si nos arrepentimos. Cuando usted comete un pecado y se arrepiente de verdad, usted puede estar seguro de que el Señor le perdonará. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es verdad, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que no tenemos que pecar. Es decir, que todos nosotros como creyentes tenemos cada día que esforzarnos para no pecar. El hecho, hermanos, de que nuestros pecados hayan sido perdonados no significa que tengo licencia para pecar. No, dice que usted y yo tenemos que estar poniendo todo esfuerzo y toda diligencia para no pecar, para no fallarle al Señor. Pero si en algún momento, hermano y hermana, usted llega a cometer un pecado, usted puede estar seguro de que si se arrepiente de verdad, el Señor le perdonará. ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque nosotros seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa y muchas veces fallamos. Por eso es que la Biblia dice, si decimos, ahí en el 1:8 de Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y es que, hermanos, luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Aún tenemos esa lucha constante. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí se nos pone de manifiesto la lucha que hay entre ambos. Hermanos, entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos esa lucha. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, cuando pecamos? Satanás inmediatamente viene a condenarnos. Ahora, si lo echaste a perder todo, se supone que eres cristiano y mira lo que has hecho. Los cristianos no hacen eso. Ahora Dios está tan disgustado contigo que no te va a perdonar. Hermanos, cuando pensamos en nuestros pecados, debemos confesar que son malos y que desagradan a Dios, hermanos. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, sin duda alguna usted y yo podemos reconocer que hemos fallado.
Pero la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido de eso en lo que hemos fallado? ¿Hemos tomado con seriedad nuestros fracasos? ¿Nos hemos arrepentido de ellos y le hemos pedido perdón al Señor? Hermanos, la Biblia dice que una de las promesas es que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pero cuando hay verdaderamente un arrepentimiento. No significa que hoy domingo vengo a la iglesia y le digo, Señor, perdóname porque he pecado. Y ya el lunes ya tengo licencia y ya tengo toda la semana licencia para seguir pecando. No, no se trata de eso. Por eso es que hay creyentes que cada domingo se están reconciliando. Cada domingo se están reconciliando. Pero también hay creyentes que no toman en serio sus errores, los errores que han cometido y no los confiesan, no se arrepienten, lo ven como algo normal. Pero hermanos, no debe de ser así. La palabra del Señor nos dice que Él está dispuesto a perdonarnos. A Él no le agradan nuestros pecados. Él nos ama. Su amor por nosotros nunca cambia, como dice su palabra. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia, dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 3. O sea, Dios ama a todas las personas, pero ama en especial a sus propios hijos. Quizás usted se pregunte cómo Dios nos puede amar cuando somos tan débiles y pecadores. La razón por la que nos ama es porque, la razón por la que nos ama Dios es porque pertenecemos a Cristo. Porque pertenecemos a Cristo. Cuando Dios nos mira, Él nos ve en Cristo. Dios nos ama como ama a su propio Hijo. Es difícil de creer, pero es verdad. El Señor dijo en San Juan 16:27. En San Juan 16:27, Él dice lo siguiente. San Juan 16:27 dice lo siguiente. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahí está, hermanos. Dios nos ama. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Solo si usted se arrepiente de verdad de sus pecados, de los pecados que usted ha cometido. No importa qué pecado sea. Recordemos que en la palabra del Señor no hay pecados pequeños, no hay pecados medianos, ni pecados grandes. Todo es pecado. Así que si usted comete un asesinato, o si alguien comete un asesinato, y usted solo dice una mentira, los dos tienen la misma consecuencia. Es decir, son pecado. Desagradan a Dios. Ambos desagradan a Dios. Así que no existen pecados pequeños. Entonces, la tercera verdad que Dios quiere que usted sepa, que Dios quiere que yo sepa, es que Él perdona nuestros pecados. Número 4. Y la cuarta verdad que el Señor quiere que usted y yo sepamos es que Él escucha y contesta nuestras oraciones. Primera de Juan 1:9 dice, veamos lo que dice ahí la palabra del Señor. Vayamos a Primera de Juan. Voy a rectificar la cita. Voy a rectificar la cita de Juan. No. Tengo aquí mal la cita, pero el texto, hermanos, que quiero resaltar es:
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, me perdí ahí en la cita, pero hermanos, en este texto, usted y yo podemos ver que esta es la verdad que encontramos, hermanos. Ahí en que nosotros podemos orar y el Señor contesta nuestras oraciones. Hermanos, recibir al Señor Jesús no significa que no volveremos a tener problemas. En su palabra, el Señor Jesucristo nos ha dicho que tendremos muchas aflicciones y problemas en este mundo. Vamos a enfrentarnos a dificultades en este mundo. Por eso, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, usted tiene que estar convencido de que sus problemas van a aumentar, de que habrán problemas, habrán aflicciones, habrán dificultades. Y cuando usted tiene un gran problema, ¿qué hace Satanás? Pues él intentará desanimarlo. Él intentará hacerlo dudar del amor de Dios y de su fidelidad. Satanás pone pensamientos en nuestra mente como estos. Dios realmente no se interesa en ti. Si se interesa, no debió permitir que esto te sucediera. O quizás Satanás le dirá algo como esto: Dios está muy lejos y se preocupa por cosas mucho más importantes. O podrá decir: está demasiado ocupado para preocuparse por tus problemas. Y es que, hermanos, en nuestras dificultades, Satanás siempre nos va a atacar y nos va a hacer dudar del amor de Dios, nos va a hacer dudar del cuidado de Dios y nos va a hacer dudar de las promesas de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él escucha y contesta las oraciones de sus hijos. Dios nos ama y Él desea que usted se acerque a Él en el nombre de Jesús con sus problemas. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que nos dice 1 de Pedro 5:7. Entonces, ¿qué debemos hacer en cuanto a nuestras necesidades, hermanos? Debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. Jesús nos enseñó que Dios realmente es nuestro Padre. Así que usted y yo debemos de acercarnos a Él y pedirle lo que necesitamos. San Juan 16:24. ¿Qué dice San Juan 16:24? Un pasaje muy conocido para nosotros. Y San Juan 16:24 nos dice lo siguiente. Dice ahí San Juan 16:24. Ahí está el texto que mencioné anteriormente y que la cita no la tenía clara. Y ahí dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces dice: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, Dios no promete contestar nuestras oraciones cuando hay pecado en nuestras vidas. Mientras haya pecado en nuestras vidas, Él no va a contestar nuestras oraciones. Cuando usted y yo no queremos abandonar, hermanos, nuestros pecados, cuando nosotros dejamos que hayan pecados en nuestras vidas, aunque usted pase días, semanas orando, Dios no solo no va a escuchar sus oraciones, sino también no las contestará. Pero si hacemos las cosas que le agradan a Él, Dios nos dará las cosas que le pedimos. Por eso, si usted en algún momento ha orado al Señor y Él no ha contestado sus oraciones, primero hay que hacer una evaluación. ¿Habrá pecado en nuestras vidas o no estoy agradando a Dios?
Mi vida no es de agrado a Dios, no estoy agradando a Dios. Por eso la palabra del Señor dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está, hermanos. Mientras usted y yo estemos guardando sus mandamientos, en otras palabras, mientras usted y yo estemos obedeciendo al Señor, dice que Él nos va a dar lo que le pidamos. Es un verdadero reto. Entonces recuerde estas 4 cosas. Hemos aprendido 4 cosas maravillosas en esta lección y vamos a repasarlas. Número 1, Dios desea que usted sepa que es salvo. Número 2, Dios desea que usted sepa que sí puede vencer la tentación. Número 3, Dios desea que usted sepa que lo perdonará cuando peque. Y número 4, Dios desea que usted sepa que Él escucha y contesta sus oraciones. Después de pensar, hermanos, en las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por usted y por mí, ¿desea amar más al Señor? ¿Produce esto en usted un deseo más ferviente de amar al Señor? Porque eso es exactamente lo que el Señor desea que usted haga. El Señor Jesús vive en usted. Él le ama, pero también Él desea que usted le ame. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amar al Señor Jesús significa que usted le da el primer lugar en su vida. Y si usted ahí en casita hace la evaluación y pone en orden sus prioridades y se da cuenta que su primera o el primer lugar en su vida no es el Señor, usted puede comprobar ahí que usted no ama al Señor. Y por tal razón usted no le puede agradar. A usted le traerá gozo cuando ame al Señor de todo corazón, cuando usted haga las cosas que le agradan a Él. Solo de esa manera habrá gozo en nuestro corazón. En conclusión, hermanos, para finalizar nuestra lección de esta noche, hermanos, ¿cómo podemos agradar a Dios? Hermanos, siento que Él desea que usted le agrade. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Una de las maneras en que podemos saber que verdaderamente somos salvos es que deseamos agradar a Dios. ¿Le gustaría a usted saber cómo puede agradarlo? Pues le voy a mencionar unas maneras de hacerlo. Agradamos a Dios cuando le amamos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mientras usted sea un hombre y una mujer que ame a Dios, usted le estará agradando. Número 2, agradamos a Dios cuando estudiamos su palabra y oramos. Dios nos habla a través de su palabra y le agrada cuando tomamos tiempo para orar y leer su palabra. Y ahora usted puede responderse a través de esta verdad. Si usted está leyendo su palabra, si usted está orando, usted agrada a Dios. Usted está agradando a Dios. 3, agradamos a Dios cuando le obedecemos. La Biblia nos dice en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que si usted y yo llevamos una vida de obediencia, usted puede estar gozoso y tranquilo de que está agradando a Dios. Número 4, agradamos a Dios cuando confiamos en Él. La Biblia dice que Dios se agrada de los que confían en Él, de los que creen que Él es amoroso y bondadoso. Así que, ¿cómo está su confianza en el Señor?
Si usted es un hombre y una mujer que pueden afirmar, no, yo confío en el Señor en medio de cualquier cosa, usted está agradando a Dios. Número 5, agradamos a Dios cuando le damos gracias. ¿Quién no sabe? Primera de Tesalonicenses 5:18. Cuando usted es un hombre y una mujer agradecido y agradecida, usted está agradando a Dios, porque dice, dad gracias a Dios en todo. Y agradamos a Dios cuando aprendemos más acerca del Señor Jesús. Y la Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando usted está creciendo en su vida espiritual, usted está agradando a Dios. Y por último, agradamos a Dios cuando somos fieles en asistir a la iglesia. Y la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos con otros creyentes. Necesitamos tener comunión con los hermanos. Al leer su Biblia, usted descubrirá también otras maneras de agradar a Dios. Es cierto, por la pandemia se nos puso límites para asistir a la iglesia. Pero ahora, hermanos, ya estamos de nuevo con las puertas de la iglesia abiertas. ¿Qué está esperando para asistir? Y Dios sabe si usted no lo está haciendo por precaución o lo está haciendo por miedo. Porque sin duda alguna usted no me dejará mentir que sin duda alguna está yendo a otros lados. Pero si no está viniendo a la casa del Señor, eso no le agrada al Señor. Ponga la excusa que usted ponga. Al fin y al cabo, el que se perjudica personalmente es usted. No es el Señor, somos nosotros. Entonces, hermanos, si usted realmente quiere agradar a Dios, recuerde estas verdades y, hermanos, el provecho y la bendición será para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en cada corazón. Hasta este momento hemos aprendido muchas verdades maravillosas de tu palabra y que tú nos ayudes, Señor, a poder aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Padre. Tú sabes cuántas familias de la iglesia se pudieron conectar esta noche y cuántas no lo hicieron. Y las que no lo hicieron, que en la próxima, Señor, lo puedan hacer, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a seguir con nuestra vida cristiana. Que nada detenga, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Que nada detenga nuestro servicio. Que nada detenga nuestra asistencia a la iglesia. Padre, que tú nos ayudes a hacerlo. Tenemos, Padre, el reto de tener vidas que te agraden, amado Señor. Y hemos aprendido esta noche cómo lograrlo. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para conectarse y así haber sido parte de este culto de doctrina. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes y feliz noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.